Bueno, una vez más un saludo a todos los asistentes a esta ciclo de conferencias que organiza el Colegio Médico en relación justamente a lo que es la terapia transfusional. Y mi persona, como ya fui presentado, yo les mando un saludo a todos acá desde mi sede laboral. Estoy ahorita en la consultoria, lo que corresponde a la jefatura del Banco de Sangre de la Maternidad de Lima, acá en Lima Cercado. Y bueno, tengo el gusto, el honor de ser invitado, haber sido invitado, ¿no? A esta, como expositora en este curso tan importante para todos los colegas médicos, con el tema específico denominado pues, protocolo de transfusión sanguínea masiva. Bien, es el tema que voy a tocar a continuación. Voy a apuntar. A ver, entonces continuo. Voy a apuntarme mi puntero por acá. Listo, ahora sí. Bien, antes de entrar yo entiendo el tema de protocolo en sí, de transfusión sanguínea masiva, creo que es necesario, ¿no? Entrar en contexto poco a poco en el tema. En ese sentido, sería importante y necesario, pues, revisar, ¿no? A qué se llama hemorragia masiva o a qué se llama transfusión sanguínea masiva, que valga verdad, las definiciones son la misma, en el fondo es lo mismo, solo que en el ángulo opuesto, ¿no? Son situaciones opuestas, pero realmente comparten prácticamente la misma definición. En ese sentido, los criterios, digamos, tradicionales que tenemos en relación a qué es una hemorragia masiva, ¿no? O transfusión sanguínea masiva, por ejemplo, se menciona, ¿no? La sustitución de una o más volemias según hace 24 horas. Otra definición también muy conocida es aquella hemorragia que se da a una velocidad calculada de 150 mililitros por minuto. ¿No? Por ejemplo, en un periodo de 24 horas, reemplazo de la mitad, 50% de la volemia sanguínea en un lapso de 3 horas. Es decir, son una serie de definiciones que si bien es cierto, son tradicionales, muy teóricas y muy fáciles de recordar muchas veces, pero considerando, ¿no? El contexto de una hemorragia masiva, esperar 24 horas para definir si esta hemorragia es masiva o no, o quién en la emergencia se va a poner a medir, pues, cuál es la velocidad de goteo de una hemorragia, en este caso puede ser traumática, si va a ese rango 150 ml por minuto, es prácticamente absurdo e imposible. Pero son definiciones que trabajan pues generalmente de forma habitual y va la verdad es lo que es la atención de una emergencia, como es una hemorragia severa, que es una emergencia de emergencias, esta definición no sirve mucho. ¿No? En la verdad, no sirve mucho, pueden estar muy bien de libro, como definiciones muy bonitas, poéticas, diría yo, pero en la práctica no ayudan prácticamente muy poco. Entonces, lo que se estila ahora, y es que lo que yo llamo son definiciones más operativas, más dinámicas, yo le llamo justamente por ello definiciones dinámicas de lo que es sanguínea masiva, y que son justamente el primer paso para tener clara la definición, ser el primer paso para qué, para activar lo que se conoce, ¿no? El protocolo de hemorragia masiva que como le repito, es una emergencia de emergencia en toda entidad hospitalaria. Y ahí vienen las definiciones dinámicas que son más puntuales. Por ejemplo, se considera pues, una transfusión sanguínea masiva en el caso de requerir una transfusión de 3 paquetes globulares en el lapso de 1 hora. Es algo bastante llamativo y sería motivo de activar este código. La transfusión de 4 hemocomponentes, sea cual sea ello, paquete, plasma, crío o plaqueta, cualquier combinación en media hora, también se podría considerar una transfusión sanguínea masiva y también la infusión de 4 unidades de lo que fuere, incluyendo componentes con espesores plasmáticos. Si también se da en media hora, también es una emisión muy oportuna, ¿no? Y muy temprana para definir, ¿no? Una transfusión sanguínea masiva. Bien, entonces creo que esto es importante entrar en el contexto con las definiciones básicas para tener claro de lo que la implicancia, ¿no? La importancia de un protocolo para manejar esta patología de emergencias. Bien. Eh, Listo. Entonces ahí sería, ¿no? Ese punto de partida sería pues el momento para, digamos, activar la conocida clave roja. La clave roja que he conocido solamente por todos los colegas es una forma de socializar de forma masiva en la institución cuando hay un evento de este tipo, ¿no? Le pueden llamar clave roja, código rojo. Acá, por ejemplo, en la maternidad de Lima le llamamos clave roja, y no es la única clave que hay una clave azul, hay una clave amarilla, ¿no? Que hace referencia a las diversas, digamos, emergencias obstétricas que tenemos, porque como usted sabe, pues acá en la maternidad de Lima es un instituto nacional especializado en atención de, digamos, perinatal. Entonces atendemos pacientes obstétricas fundamentalmente, y hay varias patologías que son emergencias, ¿no? Y justamente en este caso lo que es clave roja, ¿no? Hace referencia a una hemorragia severa obstétrica esté donde esté. Entonces, esa activación se da teniendo claro, digamos, la definición dinámica, es lo ideal, ¿no? Para activarla como tal. Ahora bien, para activar la clave roja y tomar en cuenta, digamos, la emergencia, es importante tener bien claro cómo de repente cuantificar una hemorragia y cómo poder tener parámetros de medida, ¿no? De referencia
para catalogarla con mayor base o mayor sustento clínico si es una hemorragia severa o no. En ese sentido, es por todos conocidos, en todo caso refrescamos la memoria, existen muchas escalas o scores predictivos de hemorragias masivas al alcance de todos nosotros. Justamente trae una de esas tablas en la cual se comparan estas escalas que son bastante conocidas, ¿no? La escala TACH, la escala ABC, ETS, PWH, el Larson y ese que significa índice de shock. Este cuadro es una escala, es, digamos, una tabla comparativa, ¿no? En base a diferentes parámetros de comparación. En este caso, para, ¿no?, ser más puntuales en esta análisis de esta tabla, yo me gustaría que se enfoquen en estos dos términos, sensibilidad y especificidad, ¿no? Y podemos comparar, por ejemplo, la sensibilidad de dos escalas predictivas, ¿no? Son marcadamente diferentes, y siendo pues entre ellas, en este cuadro, en este estudio, la más sensible aparentemente lo que es el índice de shock, que dicho sea de paso, es la escala o score predictivo que más se usa en los hospitales. En la maternidad es una de las tablas que se usan justamente los scores, el índice de shock. Y también tenemos lo que es la especificidad, ¿no? La especificidad que hace referencia también acá, podemos ver la comparación, ¿no? Y vemos pues, que justamente el índice de shock, comparativamente con los demás, comparte la menor especificidad. ¿Qué significa esto? La sensibilidad, justamente la capacidad de detectar pues, ¿no?, una patología de la manera más oportuna posible, y la especificidad, si esa detección ha sido exacta o no, si ha sido precisa. Valga verdades, en estas escalas o scores se ve, pues, ¿no?, algo que se ve frecuentemente en algunos exámenes de laboratorio, que generalmente, si uno quiere sensibilidad, se sacrifica la especificidad y viceversa. Bueno, haciendo referencia a este diagnóstico en concreto, compartiendo mi opinión personal por la experiencia que tengo en un hospital prácticamente de emergencias, yo prefiero tener una prueba que sea sensible en lugar específica. Porque ante una hemorragia severa, mil veces vale pecar en exceso que por defecto. Claro, me veces prefiero yo activar una clave roja cuando realmente no lo es, pero tengo la atención dedicada para la paciente y salvo esa vida. Si de repente exageré, no hay problema, a los minutos o veo el caso más tranquilo, más sereno con todo el equipo, eso digamos la clave roja y no pasó nada, la paciente la tenemos ahí. Pero si yo prefiero priorizar en estas escalas, elegir la que tiene mejor especificidad, eso significa que pase más tiempo cuando esta escala tenga más parámetros de medición para recién diagnosticar con más precisión a la paciente, y ya pasaron varios minutos que en esos minutos se puede ir la vida de nuestra paciente. Entonces, en estas situaciones yo prefiero, ¿no?, escalas que sean lo más sensibles posibles. Repito, el objetivo obvio es sacrificar, ¿no?, la especificidad, pero preferible es pecar, como le digo, en exceso que por defecto. Entonces, acá están las escalas, las pueden comparar, ¿no? Y la otra, como decía, el índice de Cho, que hace referencia a lo que es la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. En este caso, un índice de Cho que esté pues, por encima de 0,7 a más, digamos, ya son índices que son positivos, ¿no?, para activar la clave roja. Lo normal es que sea menor a 0,7 esa frecuencia cardíaca sobre la presión arterial, que es eh, no cómo se obtiene. Es un valor bastante sencillo de obtener y bastante práctico, como les digo. Bien, una de las escalas y que justamente no está en la tabla anterior y que es muy conocida por todos en la sala seguramente, la conocidísima escala ATLS. Seguramente el nombre no lo conocíamos, recién nos vemos de repente, bueno, a mí me pasó que una vez cuando revisé esta información ese tiempo y esta tabla de escala la conozco pues como todos ustedes seguramente desde pregrado, ¿no? Es una escala, ¿no?, de las más conocidas, no así el nombre, pero sí es muy conocida por los famosos 4 grados. Es una escala que tiene vigencia actual, sigue muy vigente y justamente es la segunda escala que usamos, ¿no?, acá en la maternidad como referencia. Usamos el índice de hecho y esta escala llamada TLS. Bueno, una escala bastante conocida en la cual se trabaja por grados y ahí se ve de grado 1 a grado 4 la intensidad de la hemorragia, ¿no?, y la evidencia clínica que genera, y valorado pues en ciertos parámetros como pérdida absoluta de sangre, pérdida porcentual o relativa en porcentajes, el nivel de frecuencia cardíaca, cómo se va incrementando conforme la hemorragia va siendo más severa, la presión arterial sistólica cómo va disminuyendo, la presión del pulso también cómo se va alterando, relleno capilar, frecuencia respiratoria, gasto urinario, estado mental y el reemplazo de líquido sugerido. Es una tabla, como le digo, bastante conocida, bastante usada también, no ha perdido vigencia, al contrario, es una tabla que ayuda bastante. Y aquí, digamos, el punto de corte recomendado para que uno active la clave roja es cuando el paciente tiene una hemorragia activa que no logra controlarse y está entrando ya a grado 3. No debo esperar a grado 4 para recién activarla, no. Acá por experiencia se sugiere que la paciente, o el paciente en general,
que esté entrando, digamos, en una hemorragia que no se contiene a un grado 3 de calificación dentro de la escala ATLS, por ejemplo, que tenemos acá al frente, ya debería activarse la clave roja porque si la hemorragia no paró en los grados 1 y 2, significa que puede seguir, ¿no? Siendo cada vez más agresiva y obviamente cuanto más tarde active esa clave roja, ¿no? Más tarde, más daño va a haber en el paciente. ¿No? Y eso lo vamos a ver más adelante. El daño no solamente es por la hemorragia en sí, sino por las consecuencias que genera esa hemorragia y que son, ¿no? Multisistémicas. Bueno, ¿qué pacientes son susceptibles de tener hemorragias, ¿no? Acá la idea es que uno, digamos, tenga mucho aquellos pacientes que tienen cierta predisposición a complicarse con este tipo de situaciones. Obviamente, un paciente politraumatizado severo es uno de los candidatos y son justamente los que están en primer lugar en las estadísticas de pacientes con esta patología. Los segundos son los pacientes que están en estado quirúrgico, ¿no? Digamos, periquirúrgico, intraquirúrgico o postquirúrgico. Son pacientes también que, digamos, estadísticamente están en el segundo lugar como incidencia de esta complicación, de esta hemorragia severa. De ahí sigue pues las hemorragias gastrointestinales y también sigue en cuarto lugar, ¿no? Casi es una estadística que se cumple en la mayoría de hospitales, las hemorragias obstétricas. ¿Ok? Son pacientes en los cuales deberíamos estar muy pendientes, ¿no? Que tienen ciertos antecedentes clínicos por historia que podrían complicarse con una hemorragia severa y por ello es importantísimo tener ya instaurado un protocolo que vamos a hacer referencia a continuación. Bien, entonces estas son las tablas de referencia y scores y escalas predictivas. Bien, seguimos entonces. Vamos a ir con el tiempo. Bien, la respuesta multidisciplinaria es lo se supone lo que debe activarse cuando se da pues una activación para la redundancia de una clave roja, ¿no? Y la base de esta respuesta multidisciplinaria, como lo vamos a sacar, es en base pues a un protocolo consensuado, implementado y aprobado debidamente a nivel institucional. Este es muy importante, ¿no? No se trata que cada uno tenga un protocolo o una forma de tratarlo, cada guardia en la emergencia cambie pues su punto de vista. Esto no funciona. Eso es un caos realmente. Entonces acá la idea es que la institución, toda entidad hospitalaria que tenga emergencias, tenga un protocolo para sus patologías más frecuentes y entre ellas, en primer lugar, no podría faltar un protocolo para el manejo de las hemorragias severas. Es importante, repito, un protocolo consensuado porque se entiende que lo elabora un equipo de profesionales, equipo médico liderado, ¿no? Y cuales llegan justamente a un consenso de un protocolo que se ajuste a su demanda y a sus posibilidades de atención de acuerdo al nivel de complejidad del establecimiento. Obviamente que esté adecuadamente implementado de manera homogénea y debidamente aprobado por todo el respaldo legal que pueda tener esto. Es importante, ¿no? Sobre todo teniendo en caso muy presente lo que son los problemas médicos legales, ¿no? Y los protocolos siempre son un documento que piden, ¿no? Las guías clínicas o protocolos y deberían estar debidamente aprobados, sobre todo en una patología, ¿no? Con alta mortalidad como esta, ¿ok? Bien, la activación de la clave roja, pues no es otra cosa, pues, que una difusión masiva de que haga un evento hemorrágico severo en tal o cual sitio de un hospital. Generalmente se hace a través de un perifoneo, acá en la Maternidad de Lima es a través de un perifoneo, comienzan a perifonear, ¿no? Clave roja en todo el hospital, hay parlantes por todo sitio, y eso implica y anuncia, ¿no? Clave roja en tal sitio, clave roja en emergencia, clave roja en sala de partos, clave roja en sala de operaciones, en la UCI, y se supone que todo el personal que ya está debidamente coordinado, se hace una presencia inmediata en el sitio de ubicación del paciente, ¿no? Para justamente dar la atención y cada uno cumplir el rol que corresponda. ¿Quiénes, digamos, como profesionales deberían estar implicados en esta activación de clave roja y su presencia como tal? A la cabeza el médico jefe de la guardia, el médico del centro quirúrgico o de sala de operaciones, puede ser el médico cirujano general o el médico anestesiólogo, según corresponda. El médico de la unidad de cuidados intensivos, un personal asistencial del área de diagnóstico por imágenes, un personal asistencial del laboratorio de emergencia, un personal asistencial, obviamente, del banco de sangre y asistenciales de apoyo también, entre ellos el personal de farmacia. Acá también se habla muchas veces del camillero, ¿no? Si hablamos de áreas distantes en el hospital. ¿Por qué no? Los choferes de emergencia también estar atentos al llamado porque de repente eso requiera una evacuación del paciente en forma, ¿no? Inmediata, ¿no? Si en caso no se puede contener eso en el establecimiento local. Entonces, tú eres el equipo, digamos, básico mínimo que debería hacerse presente ante un eventual clave roja. ¿Ok? Esto puede variar de hospital a hospital, claro que sí, ¿no? Puede ser inclusive más complejo, más especialistas, si hablamos de un hospital especializado, ¿no? Dependerá, pero en general es esto. Bien, listo. ¿Cuáles son, digamos, los roles y responsabilidades de este equipo? Bueno, acá lo tenemos en este cuadro que lo resume bastante bien.
El médico jefe de guardia es que activa el protocolo. Se debe dar aviso inmediato y en forma temprana y oportuna cuando un paciente o una paciente en emergencia donde esté, ¿no? Esté entrando en una situación hemorrágica que parece que va a ser difícil de controlar. El médico jefe de guardia es el que estaría llamado por protocolo, salvo que se haya, digamos, dispuesto lo contrario, quien debería activar ese protocolo, esa clave roja. Hace la función de coordinar y comunicar, ¿no? En forma interdisciplinaria, supervisa toda la atención y toma las decisiones críticas. Las intervenciones quirúrgicas de emergencia, qué sé yo, o el traslado de del paciente a otro establecimiento, todo lo que son decisiones críticas es la que asume justamente por responsabilidad el médico jefe de guardia. ¿Ok? Por una situación de jerarquía, obviamente. El médico cirujano anestesiólogo, obviamente, está ahí para ver si la paciente o el paciente que tiene al frente, que es motivo de esta hemorragia severa, necesita pues una, digamos, una contención de la hemorragia, pero a través de medios quirúrgicos. Entonces ahí entraría justamente su presencia, ¿no? Evaluar que se requiera o no sus servicios profesionales justamente en una intervención quirúrgica de emergencia, el manejo anestésico y todo el balance pues transfusional de líquidos que amerita el paciente para entrar a hacer operaciones de la mejor manera posible, entre comillas, ¿no? Eso vamos a ver más adelante también. El médico de la UCI, bueno, generalmente acá el médico de la UCI lo que tiene como función es estabilizar al paciente en base a un monitoreo avanzado, en base pues a un programa preventivo de complicaciones y o de manejo de complicaciones de forma oportuna y temprana. Esto es, ¿no? Valga decir la situación, de acuerdo si el paciente pues va a entrar a sala y después va a requerir ese soporte especializado, intensivo, postquirúrgico. Entonces también está ahí para ver, ¿no? En qué medida él tiene que aportar como especialidad en el área. La enfermera, lo que se hace en toda emergencia, digamos, de este tipo hemorrágica, su objetivo pues es canalizar dos vías a amplio calibre, ¿no? Como mínimo, para recibir la administración pues aún masiva, ¿no? De pasores plasmáticos o de hemocomponentes. Y también, claro que sí, nos ayuda pues a recabar, ¿no? Y a registrar lo que es el monitoreo vital, ¿no? Signo vital y otras cosas más que se requieren ahí. Es el personal de enfermería. El personal que sea asistencial de diagnóstico por imágenes. Bueno, de acuerdo, pues obviamente a la situación del paciente, de acuerdo a la agente causal de esa hemorragia, puede ser una hemorragia patológica, ¿no? Por una enfermedad de fondo o una hemorragia, ¿no? Digamos, traumática, ¿no? Un evento, ¿no? Politraumatismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente va a requerirse de repente en su momento la participación con su apoyo con una ecografía, buscando líquido libre en cavidades, abdominal, torácica, de repente una radiografía, una tomografía sea computarizada, dependiendo la complejidad, el nivel de complejidad del padecimiento, va a requerir la intervención también de diagnóstico por imágenes, ¿no? Para localizar el foco de sangrado, cuantificarlo, etcétera, etcétera. El laboratorio, ¿no? El laboratorio de emergencia en este caso se hace presente para tomar todo un protocolo ya establecido también de muestras de laboratorio ya preestablecidas en estas situaciones, ¿no? A la cabeza, pues, un hemograma completo, un grupo sanguíneo, pruebas de coagulación en toda la amplitud que se requiera, análisis de, ¿no? De electrolitos, AGA, y otras pruebas más de repente que se requieran ya, se hayan instaurado como pruebas básicas que se toma este tipo de pacientes para justamente empezar con esas pruebas basales y seguidamente comenzar con las pruebas de control, que puede ser cada 2, 3, 4 horas según se programe, según el caso particular del paciente. Y obviamente ahí la tendencia de esos valores son los que marcan pues el pronóstico del paciente. Una prueba, digamos, de laboratorio, por más alterada que esté aislada, sirve de muy poco. Lo que ayuda en estos casos es bueno tener presente la tendencia de los valores de esas pruebas. Y así se va haciendo un monitoreo, ¿no? De los parámetros clave en forma progresiva y adecuada, dinámica. ¿Ok? Dinámica como debe ser. El banco de sangre, infaltable en estos eventos. El banco de sangre, pues ahí, ¿no? Según protocolo, lo que estilamos, por ejemplo, acá en la Maternidad de Lima, es que el tenólogo de turno se apersona en el sitio de inmediato llevando dos paquetes globulares, ¿no? ¿No? Teniendo claro si el paciente, ¿no? Nos dijeron, pues, o no, el grupo sanguíneo, que se lleva un grupo sanguíneo O, ¿no? En lo que se estila a llevar de inmediato, sin pruebas cruzadas, pero eso no quita que no se hagan las pruebas cruzadas por interno, ¿no? Las pruebas, los paquetes globulares salen en el acto pero internamente hacemos las precursadas y se informa al médico tratante, ¿no? Directamente en el momento dado, dentro de la hora de lo posible, ¿no? Los resultados de esas pruebas cruzadas para que el médico tratante sea al tanto, que si salieron pues compatibles o no. Y también, claro está, al apersonarse en el sitio, ya coordina con el médico de turno, el médico de equipo ahí, ¿no? El que está liderando, la posibilidad de requerirse más hemocomponentes y de qué tipo.
Eso ya se coordina, más paquetes globulares, ya plasma congelado, de repente plaquetas, ya ahí se ve la intensidad, la gravedad del cuadro y de acuerdo a eso se va preparando lo que sí. Ya el personal de turno es el que tiene que dar atención a este tipo de requerimientos. Y también el equipo de farmacia se hace presente. Se entiende que en el laboratorio, la emergencia o el lugar que se dé, tienen al acceso pues un paquete, puede decir, o un paquete de medicación que se usa en estos casos, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver por la patología, por la fisiopatología que esto tiene. No todo es transfusión sanguínea, no todo solamente es espasores plasmáticos, también se usa mucha medicación farmacológica. A la cabeza, por ejemplo, el ácido tranexámico, ¿no? Un antifirinolítico muy importante y muy necesario en las hemorragias severas por su efecto de, digamos, contrarrestar la coagulopatía patológica que se da en estos casos. Vamos a ver eso en un cuadro más adelante. Entonces es importante el ácido tranexámico, digamos, su administración temprana, calcio, ¿no? Gluconato de calcio para compensar la hipocalcemia, factores de coagulación si tuviese ahí, fanfirinógeno y otros más, digamos, el complejo de protromínico, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo pues la capacidad absortiva de la farmacia y del establecimiento en sí. Pero eso que quede claro que farmacia también juega un rol importante, ¿no? En lo que es la medicación que acompaña al tratamiento transfusional y espacio plasmático, que no es todo. Eso lo dejo claro, no es suficiente en una hemorragia severa, por si acaso. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el tiempo por acá. Estamos yendo bien, todavía tenemos unos minutos. ¿Cuáles son los componentes clave de la respuesta multidisciplinaria? Lo que se estila ahora, lo que está, ¿no? Mucho se promueve ya hace algunos años atrás, es lo que es el enfoque de reanimación de control de daños. Es una estrategia que ayuda justamente a minorar de la mejor manera posible la muerte y mortalidad de estos pacientes por una hemorragia severa. Y es ahí donde entra a tallar justamente una serie de actividades que lo ven acá, que si bien es cierto, están en orden correlativo, pero se dan todas en forma prácticamente simultánea. Esa es la idea. Y empieza pues obviamente con la activación de la clave roja y el primer paso que debe hacerse ahí seguidamente es ubicar la hemorragia y tratar de controlarla en el menor tiempo posible. El hecho de controlar la hemorragia tiene un objetivo fundamental y esto recuerdo una frase de un maestro de un tiempo atrás que dijo, tratar primero lo que mata primero. Y lo que mata primero al paciente en una hemorragia severa es obviamente la hemorragia. Entonces acá el objetivo es pues cerrar el caño lo más pronto posible. Ese es el objetivo, ubicar dónde está la fuga de sangre y cerrar el caño, le digo literalmente, lo más pronto posible. Ese es el objetivo primordial. Y a la par, lograr la reanimación hemodinámica. El paciente está perdiendo volumen circulante, la idea es restaurarla lo más pronto posible en la misma medida, cantidad y calidad de lo que está perdiendo. En otras palabras, el paciente pierde volemia, yo debo reemplazarla inmediatamente con espasores plasmáticos, ¿no? Y también reemplazarla, obviamente, con transfusiones sanguíneas. Y ahí viene, ¿no? Un alcance que le quiero dar en lo que es justamente la atención. No voy a entrar mucho al detalle de tratamiento, porque entiendo que en el programa hay otro colega que me sigue, creo, más tarde, que va a hablar justamente ya de la parte clínica de la transfusión sanguínea masiva. En mi caso, voy a hacer una revisión general, solamente introductoria, para que tenga sentido el protocolo que se va a instaurar más adelante. Es importante, ¿no? Lo veo necesario, pero no voy a entrar en detalles porque para no, digamos, tocar información que va a ser ya tocada por otro colega más adelante. ¿Está bien? Solamente acá remarcar que en lo que se refiere a reanimación hemodinámica, lo que es la administración de factores plasmáticos, no es administrarlos, digamos, como decimos, ¿no? De lleno y sin ningún límite. Se ha visto muchas veces que es contraproducente, y el colega seguramente lo va a profundizar esto mejor, es contraproducente la administración ilimitada de espasores plasmáticos, por ejemplo, el cloruro de sodio, que es el espasor plasmático, ¿no? Que más se debe usar acá, no coloides, sino el cloruro de sodio, pero con un límite. Porque si yo administro, digamos, por ejemplo, el espasor plasmático del cloruro de sodio, conocidísimo cloruro de sodio, solución salina fisiológica, de más de 3 a 3,5 litros por demás, ya eso genera una hemodilución que es, digamos, contradictoria y atrogénica para nuestro paciente, ¿no? A la par debería ya administrarse lo que son los hemocomponentes en cantidades que vamos a ver más adelante. ¿Bien? Entonces es importante ese detalle general, ¿no? La reanimación hemodinámica a la par de lo que es el control de la hemorragia. Y eso tiene mucha relación y sentido con la prevención de la alteración de la hemostasia. Vamos a ver, como le digo, un cuadro de fisiopatología que tengo más adelante, que la hemorragia severa como tal no es el único daño que sufre el paciente, también se altera bastante, bastante la hemostasia y que muchas veces es la causa de muerte de estos pacientes. Sí, sí, esa es una parte que a veces que descuidamos o no conocemos tanto.
Y a la par de lo que significa pues la regulación hemodinámica y ¿no? En todos sus aspectos, ¿no? Y con la medicación, obviamente la idea también es tener un control adecuado del medio interno, ¿no? El medio interno también se altera severamente por efecto de una hemorragia severa. Y ahí entra a tallar también casi a la par lo que es la cirugía de control de daños. No soy cirujano, pero acá lo manejamos bastante bien eso. Muchas veces esta cirugía de control de daños se da pues en dos tiempos. Les dije que al inicio la idea fundamental del control de una hemorragia severa es justamente cerrar el caño lo más pronto posible. Y en ese sentido, muchas veces es necesario que el paciente entre a hacer operaciones para tener una cirugía, digamos, parcial, pero que logre cerrar, ¿no? Esa salida de sangre, al menos temporalmente, y que luego el paciente pase a estabilizarse en la unidad de cuidados intensivos, ya con el resto de tratamiento que amerite. Una vez que el paciente se estabilice, ya puede ser el paso para que entre por segundo turno a digamos, a la sala de operaciones para hacer ya la cirugía definitiva, ¿no? De lo que es ya el cerrar, ¿no? Definitivamente esa fuga de sangre. Está bien, eso se puede manejar inclusive en dos tiempos, no esperar tanto, ¿no? La idea, como les digo, y eso los cirujanos seguramente, si os ponen, creo, acá en la sala, no tengo claro si está bien cirujano ahí, lo voy a poner mejor, esto es importante, ¿no? Cerrar esa fuga de hemorragia lo más pronto posible, más aún si es traumática, ¿ok? Listo, entonces el enfoque es general. Como le digo, no entro en detalles de fármaco ni dosis porque eso no corresponde ya a otros temas que van a ser tocados más tarde. Bueno, y justamente para redondear un poquito más y se entienda muy bien el protocolo que se va a trabajar, ¿no? Que voy a presentar, ¿no? Justamente, es de que tenemos que tener claro que la fisiopatología de lo que es una hemorragia severa, pues, ha cambiado bastante en los últimos años. Si bien es cierto, ¿no? Teníamos claro acá en el lado derecho de la imagen, ¿no? Que todo era por un evento hemorrágico en el cual se pierde volumen circulante, se pierde matíes y se pierde factor de coagulación y se pierde plaquetas, las consecuencias se miden justamente por ello. La hipovolemia lo que genera inicialmente es un incremento de la frecuencia cardíaca y después a los minutos recién comienza digamos, a bajar la presión arterial. La perfusión tisular disminuye el aporte, digamos, de sangre a las células, en otras palabras, disminuye el aporte también por la sangre perdida de los hematíes, que son transportadores de oxígeno, y lo que genera, pues obviamente en estas situaciones, cuando baja el aporte de oxígeno a las células optan, como yo le llamo, por el plan B, para seguir con su metabolismo, y es justamente el metabolismo anaeróbico. Ese metabolismo anaeróbico, pues, inicialmente cubre las necesidades de la célula, pero le pasa factura, ¿no? Una factura muy alta. ¿Cuál es esa factura muy alta? La producción exagerada y masiva de, ¿no? Radicales ácidos al medio interno, con esto generando pues una acidosis metabólica que muchas veces complica aún más el cuadro del paciente. Bueno, también se pierde factor de coagulación y plaquetas, entonces por ende también va a haber problemas con la hemostasia, por la pérdida de esos factores de coagulación y esas plaquetas a través de la sangre que se está perdiendo, ¿no? Entonces, esto por un lado, eso por un lado. Muchas veces el exagerar en la administración que mencioné hace unos minutos de cloruro de sodio, ¿no? En forma masiva, sin control, esa hemodilución empeora aún más el cuadro del paciente. Por otro lado, también se describe que hay un daño tisular e inflamatorio si hablamos de un evento traumático. Bueno, y esto se suma, este segundo componente, a un tercero que es bien descrito en la fisiopatología, que va a ser ahondada seguramente más adelante, lo que se llama una coagulopatía aguda por trauma. ¿Qué sucede acá? Cuando hay una hemorragia severa y más aún un trauma de fondo como causante, lo que se da es una activación, ¿no? Exagerada del sistema de coagulación y también del sistema fibrinolítico, con el consumo masivo de factores de coagulación, ¿no? Y con un impedimento también, ¿no? De lo que es la formación de coágulos en forma adecuada. Entonces tenemos una coagulopatía no solamente por la pérdida de estos componentes fisiológicos en la hemorragia, sino también una coagulopatía patológica. Y esto lo que genera en conjunto, estos tres, ¿no? Elementos, estos tres factores, un sangrado masivo que además, si sigue pues el caño abierto, se va a perpetuar una coagulopatía, un fracaso multiorgánico y esto se convierte en un círculo vicioso que cuanto más minutos pase el tiempo sin la debida atención del paciente, lamentablemente la probabilidad de que lo recuperemos se aleja más y más y esto se da en contados minutos porque una hemorragia severa es una hemorragia severa que en poco tiempo se lo puede llevar a nuestros pacientes. Entonces tenemos que tener bien claro esto, ¿no? La fisiopatología es así de compleja y ese es el enfoque que tiene que dar en estos protocolos. Bien. Ay, todavía tengo unos minutos. A ver, no quiero pasarme porque sé que hay media hora nomás me dijeron. Muy bien. Si hablamos de lo que es este manejo de la hemostasia y manejo de la coagulopatía, ¿no? De consumo y también patológica,
es importante que nuestros parámetros de laboratorio para medir cómo está la función hemostática de nuestro paciente sean los más adecuados. Y van a verdades, hoy en día se conoce toda una serie de pruebas, por ejemplo, la de los test viscoelásticos, sea el TEG, ¿no? El tromboelectrografía, tromboelectrometría o Roten, como le conocen. No, son pruebas muy, muy adecuadas para medir de la mejor manera posible la función hemostática. Definitivamente que sí, ¿no? Son pruebas que nos evalúan todo el proceso de coagulación desde el inicio del coágulo hasta la etapa de fibrinolisis, cosa que no hacen las pruebas tradicionales, vale decir el tipo de protrombina o INR, como también se le conoce, el tipo de tromboplastina activado, el tipo de trombina, el valor de fibrinógeno, la concentración de plaquetas, son pruebas aisladas que tienen muchas limitaciones. Lamentablemente la venimos usando de forma tradicional, pero la información que dan o es muy tardía o es incompleta. En cambio, la tromboelastografía, los test viscoelásticos, pues en esas tablas, ¿no? Justamente tienen un aporte de conocimiento bastante específico y con ello muchas veces el protocolo como el que tenemos al frente, de acuerdo a la falla detectada, ¿no? Nos propone un tratamiento específico, que muchas veces no son hemocomponentes, pueden ser fármacos como acá, ¿no? Requiere ácido tranexámico, acá requiere fibrinógeno y aquí se requeriríamos componentes, ¿no? Este es un tema también que de repente va a ser tocado más adelante, no voy a entrar en detalle, pero sí presento ya estos test para que hagamos lo posible para que en nuestros hospitales contemos con estos equipos, ¿no? Los test viscoelásticos. Son maravillosos, son muy adecuados, muy completos, información que dan en tiempo récord porque se trabajan en la cabecera del paciente. Una prueba en laboratorio puede demorar cerca de una hora. Estos test elásticos, el resultado sale en la cabecera en un promedio de 10 minutos como máximo. Y son test en vivo y además son test de enfoque integral. Entonces es lo mejor que puede hacerse para valorar una situación hemostática de un paciente que está complicado como el que tenemos al frente. Bien. ¿Cuál es la hemoterapia integral que se maneja en estos pacientes? ¿No? Ahí sí quieren seguir un poquito porque, bueno, el que habla justamente de banco de sangre y al menos si no toco la parte farmacológica, sí tocar un poquito lo que son los hemocomponentes. Bueno, esquemas hay varios, ¿no? Lo que se trabaja y lo que se propone es que el paciente en una hemorragia severa recupere en el menor tiempo posible la cantidad y calidad de lo que está perdiendo para lograr su recuperación oportuna, ¿no? Y temprana. Esto es, si el paciente está perdiendo masivamente sangre total, la idea es que el paciente reciba de la mejor manera posible sangre total. Y eso justamente es lo que se trata acá con estos esquemas. Por ejemplo, una transfusión sanguínea masiva equilibrada sería pues la provisión inmediata de un concentrado plaquetario más una unidad de concentrado de plaquetas más una unidad de plasma feco congelado, que en conjuntos pues sería, ¿no? La fórmula 1-1-1. Otros autores exponen 2-1-1, o sea, dos paquetes en lugar de uno. Y esa es la idea, ¿no? Una transfusión sanguínea equilibrada de inicio, ¿no? De inicio en lo que cuanto más temprano el paciente recupere lo que está perdiendo, se va a cortar ese círculo vicioso de que se complique, ¿no? Con una, digamos, problema de coagulopatía. Y peor aún, ¿no? La conocida famosa, ¿no? Triada letal, ¿no? Que de repente es una complicación conocida por todos y que es una complicación cuando el paciente, pues, lamentablemente tuvo un diagnóstico tardío o no un tratamiento adecuado. La idea es que no llega a eso. La famosa triada letal, ¿no? Marcada por la hipotermia, acidosis y coagulopatía, y que, valga la verdad, ya se actualizó. Ya no es triada, ahora es pentaletal, porque se ha agregado hipocalcemia, se ha agregado hiperpotasemia y también inclusive hiperglicemia, ¿no? Entonces, ya sería sexta letal, inclusive. Entonces, la idea es evitar llegar a eso. Y justamente se evita llegando a eso dándole al paciente la reposición inmediata, lo más temprano posible, de todo lo que está perdiendo. Ahora bien, esta reposición es tan tomada en serio, digamos que hay ya, ¿no? Algunos hospitales, sobre todo en las áreas militares, ¿no? Que están en conflictos armados, en guerras, ese tipo de cosas, que están usando nuevamente, han empezado a usar en los últimos años transfusión sanguínea de sangre total. Sí, sí, ya se está retomando lo que se había dejado de lado hace un siglo, ¿no? Sabemos que hace un siglo atrás, esto se usó pues en la Primera Guerra Mundial, y ya en la Segunda o más adelante, como aparecieron en los grupos sanguíneos, la tendencia fue a usar hemocomponentes, un uso más racional, darle al paciente lo que específicamente requiere. Pero en casos como estos, ¿no? Eso se da pues en hemorragias moderadas o patologías controladas, de tal o cual hemocomponente que está perdiendo. Pero en una hemorragia severa, una hemorragia masiva, lo que pierde es sangre total. Entonces está bien atinado, tiene todo el sentido del mundo que se use en esos casos sangre total y se está usando sangre total. Acá en otros hospitales todavía eso, digamos, está todavía, no se promueve, no se difunde. Yo estoy considerando ya haciendo una propuesta formal acá en la Materia Lima de considerar en las hemorragias obstétricas severas la instauración de transfusión de sangre total. ¿Sí? Porque es lo que la paciente está perdiendo. En poco tiempo la recupera el total, ¿no?
Y eso obviamente va a generar pues una mejor respuesta y lo que se requiere, pues una recuperación de nuestros pacientes. Entonces, una unidad de sangre total o por ejemplo, una unidad que se conserve en el banco de sangre como tal, pues durante 15 días, ¿no? Y luego se renueve constantemente ese stock, ¿no? La idea es que sea sangre, entre comillas, más o menos fresca, menor de 15 días. Por las plaquetas, por los factores de coagulación, por todo, para que refleje de la mejor manera posible la sangre que la paciente está perdiendo. El orden de infusión, también hay ciertos estudios, ¿no? Primero hablan que se infunda algunos, dicen el plasma fresco congelado, después justamente el factor de coagulación que está perdiendo, luego las plaquetas y al final los hematíes, ¿no? Esto no hay consenso, pero lo menciono pues uno de los, digamos, investigaciones que logré hacer y encontré llamativamente esa propuesta, ¿no? ¿En qué orden? Entonces, ahí está por ahí. Los protocolos, me pregunta doctor, entonces el protocolo de arriba puede ser fijo o variables, entonces sí, pues no existen protocolos fijos ni variables. Yo diría el protocolo debe ser mixto. Al inicio sí fijo. ¿A qué me refiero? Con una primera tanda, una administración de concentrado de paquete globular, plaquetas y plasma 1-1-1 o 2-1-1 como corresponda. Y en las segundas tandas que ya, o esquemas de provisión que se hagan desde el punto de vista transfusional al paciente, ya dependerá de su evolución, dependerá de su respuesta, ya se maneja ya de forma específica. Pues acá no es que darles a todos por igual, a todos no podemos medirlos con la misma regla, cada caso, cada paciente es muy diferente. La primera tanda está bien, ¿no? Para poner y ya tratar de poner una reposición inmediata, pareja. Pero a partir de adelante, la segunda, tercera esquema de transfusión ya se maneja en forma específica para cada caso en particular. El objetivo clínico para cada componente lo tenemos acá en forma general. La idea es lograr una hemoglobina que esté pues en un rango por encima de 7 y no más de 9. No más de 9 a través de transfusiones. ¿Por qué? Porque cada transfusión pues es un riesgo. Entonces, con que la hemoglobina se mantenga en ese rango, ¿no? Es un rango aceptable. El recorte de plaquetas por laboratorio que esté por encima de 50.000 estaría muy bien. Si está por encima de 75, como lo manejan los autores, no, por casos particulares, ese es el rango que se maneja. Y administrar plan feco congelado mientras se logre controlar la hemorragia. Aquí, independiente de los valores de laboratorio, porque los valores de laboratorio, ¿no? Lamentablemente reflejan los cambios muy tardíamente. El mismo valor de hemoglobina es válido solamente si la hemorragia cesó y el paciente está estable hemodinámicamente. Si no, no sirve tampoco. Entonces, es la verdad, el laboratorio tiene muchas limitaciones aquí, como siempre digo, y lo dice alguien que es de la especialidad de laboratorio, la clínica siempre manda y siempre mandará. Entonces el laboratorio es un complemento y es bueno tener presente que tiene varias limitaciones. Eso es importante. Ok, entonces acá estos son valores referenciales. Bien, finalmente, ya creo que estamos bien con el tiempo. Sí, ahí estoy con la justa. Un protocolo de transfusión sanguínea masiva, o mejor dicho, un protocolo de hemorragia masiva, tendría que manejarse ya conociendo el contexto en forma general bajo estos contenidos, ¿no? Unas definiciones básicas de lo que significa, ¿no? Cada término para poner, obviamente, hablar todos el mismo idioma es importantísimo, que es algo parecido a lo que hice yo en la clase. Empezar con la definición de hemorragia masiva y cosas parecidas. Entonces es importante eso, que empiece con esto para que se estandaricen los conceptos, porque podemos diferenciarnos colega a colega, lamentablemente es así, y los objetivos que tiene este protocolo. Establecer cuáles serían los criterios de activación, ¿no? De esta clave roja, ¿no? ¿Qué esquemas van a usar? ¿Qué scores de lo que hemos revisado van a usar? Y cuáles son los criterios de desactivación. Claro, si yo activo una clave roja, tiene que haber un momento en que atiendo al paciente, lo estabilizo y ya tendría el paso ¿qué? 2, que sería pues desactivar esa clave roja. ¿Bajo qué parámetro desactivo la clave roja? Cese de la hemorragia definitiva, estabilización del paciente, sus valores críticos, ¿no? Sobre todo signos vitales, ¿no? Y otros valores de laboratorio, etcétera, etcétera. Esos criterios tienen que definirse, ¿no? De acuerdo a la patología que quieran ahí considerar en este protocolo. ¿Quiénes conforman el equipo multidisciplinario y cuáles son sus roles y responsabilidades? Parecido al cuadro que les mostré hace unos minutos y tener bien claro qué hace cada persona. Es importante y cuanto más detallado esté mejor. La logística y flujo de comunicación. Implementar ahí cuál va a ser la comunicación masiva de esta atención a través de un perifoneo, a través de, bueno, ¿no? Nombres, etcétera, ¿no? Y cómo hacerse presentes. Los alcances terapéuticos también es importante. Esto es un protocolo que también se convierte en una guía clínica, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros referenciales de fluidoterapia? Por ejemplo, ¿no? O cloruro de sodio, cuántas unidades como máximo, como le dije, no más de 3 o 3,5 litros es lo que se aconseja por la hemodilución que puede ser digamos, contradictoria y complicar más. Las transfusiones sanguíneas, ¿qué esquemas se van a usar de inicio? ¿Cuál va a ser la respuesta del banco de sangre? La medicación farmacológica, ¿qué se debe implementar en un inicio? Ya le dije, se estila, se aconseja el ácido tranexámico a la cabeza como fibrinógeno. Cuanto más temprano se administren en la dosis que corresponde, ¿no?
es mejor, porque eso evita entrar a esa coagulopatía, ¿no? Patológica. Exámenes de laboratorio para hacer diagnóstico, monitoreo y evaluación. ¿Qué exámenes se instalan en el protocolo? ¿Cómo los que deben tomarse siempre y controlarse cada qué frecuencia de tiempo? También eso debe establecerse, les diría unas pautas, pero eso tiene que obviamente llegar a un acuerdo, pues todos los colegas que hacen este protocolo, ¿no? Es de acuerdo a cada realidad. Les he dado líneas generales. ¿Cómo prevenir las complicaciones? ¿Qué documentación está relacionada a esto, ¿no? La famosos, porque son los documentos de registro, las fichas de consentimiento informado para la familia, en todo caso, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué reportes se van a considerar ahí? Y también, claro que sí, al final que esté incluido en los anexos, ¿por qué no? La aprobación institucional. Este documento es muy delicado, es un documento crítico dentro de la parte asistencial, entonces debe tener su respectiva resolución directoral de aprobación. Y claro está, una vigencia. En ese sentido, debe estar ya instaurado en el protocolo lo que es un plan de evaluación y mejora continua. Un protocolo no es eterno. Un protocolo debería activarse, pienso o sugiero, de repente cada año o 2 años por lo menos. La medicina cambia, las terapias cambian, todo cambia, aparecen cosas nuevas y un protocolo debe estar pues, actualizado de la mejor manera posible. Bien, listo. Bueno, he tratado de cumplir mi media hora, creo que esta es la última. Sí, les agradezco su atención. Espero haber sido claro. He tratado de ser lo más objetivo y claro posible. Es un tema un poquito complejo, definitivamente que sí, pero he tratado de manejarlo de la mejor manera posible. Más bien, si alguna pregunta en la sala,